Grabar. Listo. Repito. Medidores, donde van a medir el consumo, y el tablero o la caja de tacos. Y ahí está 1, 2, 3, 4, bueno, etcétera. Y aquí ustedes le ponen entonces, por ejemplo, en este caso, como es de la estación de servicio, dice toma corrientes del local, toma corrientes del local, local 1, local 2, toma corrientes, iluminación del local, iluminación de emergencia, reserva, reserva. Ah, sí, deben dejar un par de tacos de reserva para que cuando vengan a instalar la ducha o el aire acondicionado, pues ahí esté el espacio, esté el taco y sea fácil de conectar, esté todo cableado, tubería por lo menos, y sea fácil. Entonces, deben dejar 1 o 2 de reserva y dependiendo del lugar donde estén trabajando, no en las casitas, no en la casa, pero sí, por ejemplo, no sé, en un hospital o en un centro de reuniones, el que sea, pues debe haber iluminación de emergencia para que la gente pueda tener una visual de cómo por lo menos salirse del espacio, digamos, ¿no? Por lo demás, ahí está como les digo, entonces un taco para tomacorrientes y un taco para iluminación. Eh, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Tomen este modelo y pongan cable número 12, por ejemplo. El número 12, ya eso también lo vamos a ver con mayor profundidad, pero pueden poner cable número 12. Los cables que se suelen utilizar en la casa son entre el 10 y el 12, dependiendo, digamos, el 10 es más grueso y el 12 es más delgado. 14, 16, 18, 20, 22 va siendo más delgadito, mucho más delgadito, ¿sí? Y entre menos sea el número, entonces 10, 8, 6, 4, 1, 0, son cables cada vez más gordos, ¿no? Entonces el 10-12 es uno que aguanta los amperajes que normalmente utilizamos pues en instalaciones de la vivienda y de espacios comerciales normales, digamos tiendas o cosas así, pues también tampoco hay un consumo mucho mayor. Entonces, por eso, digamos, aquí todos ponen cable 12, cable número 12, AWG se llama el sistema, que es un sistema americano. Desafortunadamente nosotros seguimos con eso, pero por ejemplo en Europa dicen simplemente los milímetros, entonces sabe uno fácilmente, no es que entre más milímetros sea más delgado, no. Si tiene más milímetros, pues es que es más grueso. Si tiene 100 milímetros, pues es un centímetro. Y así sucesivamente, de 1 milímetro, pues es de grosor 1 milímetro. Ya vamos a ver las equivalencias y, y esas cosas, pero por ahora, pues aprendamos que 12 y 10, entre 12 y 10 y 14 son la mayoría de las instalaciones, de los cables que se utilizan en las instalaciones de la vivienda. Entonces, todos son unos expertos en sacar, en hacer el esquema unifilar, ¿sí? El diagrama unifilar. ¿O hay alguno que tenga alguna duda? ¿O alguna? ¿Qué pasa con las cámaras de todos? No sigo hasta que no vea el 90% de las cámaras prendidas. Gracias, Kelly. Carlos, pues lo del diagrama unifilar es, básicamente es práctica, ¿no? O sea, es Sí, volverlo a sí. hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, porque sí, Como todo lo que hemos hecho, pero a ver si en este momento les surge alguna duda, pregunta. porque si es verdad lo de los tacos, bueno, ahí estás diciendo lo de los a 120, a 110, bueno, cuando es a 100, y conectar ya una, por ejemplo, la parte de aire acondicionados, que se van dos breakers de tal número, y si vamos a poner cuatro aire acondicionados, pues ya es otra cosa, Sí, todo, eh, todo tiene su vaina. siempre, digamos que siempre hay que estar en contacto con una persona que sepa, Mm. un eléctrico calificado, un técnico, un ingeniero, eh, certificado, no es un señor que sabe, sino alguien certificado que tenga certificación de que efectivamente estudió en el SENA o donde sea, o en una universidad, un ingeniero. Porque esto es muy peligroso, o sea, de esto depende la vida de la casa y muchas cosas, y también es lo más caro que hay, ¿no? Todos, no sé si todos, pero muchos sabrán que al pagar los servicios el que más duele es la electricidad, porque precisamente es es el más costoso, el que más cuesta producir y el que más cuesta llevar a la casa y demás, y pues también es el que más cuesta pagar, entonces hay que tener cuidado con eso y sobre todo por el peligro de incendios cortos y electrocuciones.
Esto es una cosa peligrosa. Los 110 voltios no es que sea tanta corriente, no es que sea tanta voltaje, pero sí es bastante corriente, sí puede pasar bastante corriente. Entonces pueden pasar 100 amperios y a uno lo matan 20 miliamperios, 20 o 30 miliamperios, no, digamos que más arriba de eso. Entonces digamos 50 miliamperios lo matan. Miliamperios, ni siquiera un amperio ya está frito. Si le pasa un amperio por el cuerpo, está frito. Así que la cuestión es peligrosa. Entonces, pero nosotros tenemos que tener idea de cómo solucionar y de cómo planear esto, ¿no? Para decirle al eléctrico, que normalmente no es un ingeniero, sino un técnico, para decirle al eléctrico, ojo, fíjese que ahí dice que este taco es para toda la iluminación del primer piso. Ojo, fíjese que este taco es para todos los tomacorrientes. Este es para la cocina, este es para los aires acondicionados, o este es para un aire acondicionado, y este para otro, y este para otro, porque tengo tres. Este es para un calentador, y este de acá es para toda la parte del segundo piso. Digamos que solo hay una habitación y un bañito, entonces este es todo para el segundo piso. Y no me lo vaya a mezclar, y no lo vaya a cambiar, no lo vaya a modificar, porque esto que le estoy poniendo aquí es de obligatorio cumplimiento. Si nos lo manda un ingeniero eléctrico, como en este caso, digamos, de este plano, por supuestísimo que es obligatorio, ¿no? O sea, ahí no le podemos modificar ni un pelo. Y cuando estamos nosotros en otro tipo de, digamos, de construcciones, que es mucho más directa con el maestro, con el eléctrico, pues somos nosotros los encargados de que esto funcione bien, por nuestra salud y porque el cliente quede satisfecho. O sea, es horrible bajar decir, voy a cambiar este interruptor o este bombillo, no sé, baja el taco y empiezan a bajar todos los tacos y bajan uno y se apaga la nevera y se apaga ese bombillo. ¿Pero por qué? Si el bombillo está en el segundo piso, porque está mal hecha la conexión. Entonces hay que tener, digamos que mucho cuidado con eso. Y básicamente es eso. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Dónde están las cámaras de todos? Kelly va y vuelve y los demás. Digamos, Carlos, cuando yo vivo, cuando digamos así, que día mi hijo le metió Voy- el tenedor a un espera, toma. espera, espérate un momentico. Voy a quitar esto y voy a proyectar el otro donde puedo hacer rayoncitos. De aquí ya queda todo claro. Simplemente es como copiar, digamos que aquí entra 4 AWG, ¿ven? Que entra un cable gruesísimo, pero de aquí ya sale un cable número 10, número 8 y se reparte en cable número 10. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer. Nada más, como copiar este cuadrito y ponerlo a su gusto en la casa. Listo. Ahora sí. Dale, Giovanni. Que acá donde yo vivo, donde mi hijo le metió el tenedor a un toma corriente, entonces los tacos se saltaron. Yo fui, Muy de los subí, buenas. ¿Entonces qué? entonces fui a subir los tacos, pero entonces ya eso, la corriente ya la manejaba, era otro aparte de ese, que es el del primer piso del edificio, donde están todo lo que, digamos, rige todo el edificio. Entonces me Ah, tocó bueno. ir hasta allá y subirlos de abajo. Cuando hay propiedad horizontal, Totalizador. evidentemente hay uno general, sí, hay uno general puede ser por piso, puede ser por apartamento, puede ser por torre, etcétera. Entonces, si ustedes se les va el taco, se les baja el taco y lo suben y no vuelve la corriente, lo más seguro, o se les va en toda la casa, lo más seguro es que tengan que salir. Y bueno, hay otra, pero estas instalaciones, digamos que sí ya básicamente no nos competen ni las hacemos porque tiene cálculos de ingeniero, ¿sí? Y no, yo no Entonces, sabía, yo me asusté porque no sabía, yo, uy, ¿cómo? Subí los tacos y, sí. venga, pero no hay corriente y yo no Pero, sabía que había otra parte de la casa. ya. Sí, sí, sí. Sí, existe otro, solo que, digamos, no lo vamos a ver, pero básicamente es lo mismo. Es decir, como que aquí, antes de los medidores individuales, pues hay otra zona de tacos que van a un apartamento, a otro apartamento que se bifurca en los diferentes tacos y así sucesivamente, ¿no? Sería un diagrama unifilar más complejo, pero básicamente viene siendo lo mismo. ¿Algo más? Bueno, voy a devolverme a la conceptualización de los temas, a la conceptualización de esto que estamos hablando. Espero que abran
abran la mente un poquito para tratar de entender, porque nos es muy útil para lo que vamos a ver en adelante. Entonces, ustedes tienen, digamos que la energía tiene dos divisiones principales, que es el voltaje y la corriente. De una relación entre estas dos se obtiene la potencia. Carlos, ahí nos está mostrando porque no se está viendo nada. Ah, demonios, claro que sí. No estamos viendo pantalla. ¿Estoy grabando, por lo menos? Sí, señor, está grabando, Ah, pero no bueno, está. listo. Ya estoy compartiendo, qué pena con ustedes. Bueno, señor. Yo ahí hablando como loco. Ahora lo ven. Entonces, ¿sí lo ven? Señor. La energía se divide en el voltaje y la corriente. Y una relación entre esas dos es lo que nos da la potencia. ¿Cuáles son las unidades de medida de cada uno de estos elementos? ¿Quién sabe del voltaje? ¿Quién puede arriesgarse a decir cuál es la medida? ¿En qué unidades se mide el voltaje? Voltios. Todos saben, sí, correcto, en voltios. Ya lo dije, esto no es tan común, pero ya lo hemos dicho 1000 veces. ¿En qué se mide la corriente? ¿En vatios? No. Ah, perdón. En Amperios. amperios. Exactamente, en amperios. Y la potencia, Jefferson, ¿Vatios? correcto, en vatios. ¿Sí? ¿Cuál es la letra con la que se representan los voltios? La V. ¿Cuál era la letra con la que se representan los vatios? W. La W. ¿Y la letra con la que se representan los amperios? AM. No es la A, no, ni AM. ¿No? No, es la I. Ve, ahí sí me corchó. La I de intensidad. ¿Qué pasa? Que el voltaje es una diferencia de potencial. Vamos a ver qué es la corriente. Entonces vamos a suponer, todos conocemos una pila, ¿cierto? Una pila que tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Qué quiere decir? Que la parte de arriba tiene, ¿qué es la energía? La energía o la electricidad es en un cable, digamos que esto es un cable, esto que está aquí, los electrones que están acá van pasando y van corriendo para allá, van atravesando el cable, así que es un movimiento físico, ¿no? Es un movimiento físico, pero de partículas minúsculas que no se ven, simplemente estos electrones van pasando para allá, ¿sí? Van corriendo, entonces va fluyendo, es como el agua, siempre hacen el símil del agua, ¿no? Entonces, que si uno tiene una manguera, entonces el agua va pasando por acá, va pasando, esos son los electrones que se van moviendo. Y esa es la electricidad, el movimiento de electrones. Pero ¿cómo se crea ese movimiento? Entonces, en una pila, por ejemplo, es un ejemplo fácil, una pila, entonces uno tiene el positivo y el negativo. Hay materiales que les sobran electrones. Y hay materiales que les faltan electrones. Lo vamos a explicar, digamos, convencionalmente. Realmente es al revés, pero no importa, ustedes apréndanselo así. Aquí hay un exceso de electrones. Un exceso. Muchos electrones ahí, listos para salir. Y aquí en este lado hay huecos. Hay un material que está lleno de huecos, listo para recibir electrones. Por eso se llama diferencia de potencial. Por eso el voltaje es una diferencia entre dos puntos. Entre este punto y este punto hay una diferencia. ¿Cuál? Que este tiene 1000 electrones listos para salir y este tiene 1000 huecos listos para recibirlos. ¿Estamos?
Entonces, si nosotros mientras no le hagamos nada a la batería, eso sigue ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Energía potencial. Es decir, está listo para salir y el otro listo para recibirlo, pero nada más. No pasa nada. Es potencial. No ha entrado en funcionamiento. Cuando nosotros, en cambio, ponemos un bombillo y cerramos el circuito, entonces ahí sí, los electrones salen corriendo para acá. En realidad es al revés, pero no importa, da igual. Salen corriendo los electrones. Al pasar por aquí, cuando eran bombillos que tenían una cosita así, ¿se acuerdan? De estos bombillos. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, Carlos. De los bombillos común y corriente. Entonces, ¿qué pasa? Venían los electrones por acá y aquí entraban a un espacio tan pequeñito, o sea, un cable tan diminuto, que él se calentaba y se ponía el rojo vivo, se quemaba. Pero resulta que esta ampolleta, que fue, digamos, el mayor logro de Edison, pues aquí había vacío. Y ustedes saben que en el vacío no hay combustión. No se podía, o sea, no se podían quemar. Entonces, ¿qué pasa? Se pone al rojo vivo del calor porque todos los electrones pasando por ahí y ese hilo tan finito, finito, se pone al rojo vivo, genera luz y sigue derecho hasta que llegue aquí a empezar a llenar estos elementos. Entonces, ahí sí corre los electrones empiezan a correr y la cantidad de electrones que corran depende de este bombillo que le vamos a llamar carga. La carga es todo lo que pongamos a funcionar con esta batería o con nuestra corriente o con una batería de carro o con lo que sea. A eso le vamos a llamar carga, la carga, ¿sí? Que normalmente, si ustedes vieron en el colegio algo de esto, seguramente vieron que se representa, pues pero nunca lo explican muy bien, que se representa con una resistencia. Una resistencia es una cosa así, que impide, que limita el paso de la corriente y está la carga. Pero no importa, a mí no me gusta explicarlo así porque es como muy abstracto y no nos interesa lo abstracto, sino que aquí hay un bombillo. Simplemente piensen que aquí está conectado un bombillo que puede ser un bombillo LED, que puede ser un bombillo de los antiguos o lo que sea, ¿sí? Entonces aquí lo conectamos al positivo, lo conectamos al negativo, cerramos el círculo y ahí sí pasa la corriente. Y de acuerdo a la cantidad de electrones que chupe esto, pues será la cantidad de electrones que pasan por acá, ¿sí? Entonces, si esto chupa, digamos, 1, entonces pasa 1 de electrones, 1 de corriente, 1 amperio. Entonces, digamos que esto hace mover 1 amperio. Entonces digamos que las baterías siempre son de 1.5 voltios, ¿no? Esas baterías AA y AAA. Entonces, siguen pasando. Por acá van a pasar 1.5 voltios, pero por 1 amperio. ¿Sí? Y entonces, si no hay nada, la diferencia potencial es 1.5 voltios y ningún amperio. Simplemente hay voltaje, pero no hay amperaje porque no está consumiendo, no está funcionando. Si por el contrario aquí le ponemos entonces, no sé, le vamos a conectar, aquí le vamos a conectar un televisor. Este televisor consume, por decir algo, 5 amperios. Obviamente es absurdo, ¿no? Prender con 1.5 voltios un televisor, pero otra cosa, un TV que consume 5 amperios. Entonces aquí empiezan a pasar 5 amperios. Obviamente es mucho más fuerte, mucho más, tiene que ser mucho más grande el cable, mucho más grueso, porque por aquí van a pasar mucho más amperios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Mientras no pasa nada, mientras no se le conecta nada, ¡ay, demonios! Mientras no se le conecta nada a la pila, ella sigue, digamos, simplemente potencial, ¿no? O sea, ahí hay huecos vacíos y huecos llenos de electrones. Si yo conecto un cable de plástico de aquí hasta aquí, ¿qué pasa?
Nada. Nada, no pasa Las, nada porque hay materiales conductores y materiales señor. no conductores, ¿no? Materiales conductores y materiales no conductores. Los materiales conductores son los que tienen muchos electrones libres o que son capaces de soltar su electrón para pasarse al otro lado, al otro, eh, ¿cómo se llama esto? Y hay metales que tampoco son conductores. Sí, 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 pero ¿cómo se llama esto? Átomos, Eh, átomos. Entonces, átomos. los electrones son los que giran alrededor y entonces se salta y se va para el otro átomo y se va para el otro porque tiene una órbita libre, digamos. Entonces va pasando. Entonces, los materiales conductores son los que tienen esos electrones libres, que la mayoría son metálicos, eh, pero hay otros que no son metálicos y hay unos metálicos que no son conductores. Pero fácilmente podríamos decir, por ejemplo, ustedes piensen en la madera. La madera, claramente ustedes le pueden poner una corriente acá y otra corriente al otro lado y no es conductora. Normalmente los conductores de electricidad también son conductores de calor. Entonces, si ustedes tienen un pedazo de madera y le ponen una llama aquí, seguramente empieza a quemarse y por aquí no se ha calentado, ¿cierto? Mientras que si ustedes tienen una lámina metálica y ustedes le ponen la llamita aquí, cuando ustedes lo tienen aquí agarrado con sus manitas, en menos de nada, esto ya está hirviendo y ustedes tienen que botar eso, ¿cierto? ¿Se entiende la analogía? Es lo mismo que con la energía eléctrica. Si ustedes conectan aquí el positivo y aquí el negativo y es madera, no pasa nada, nada absolutamente. Si en cambio esta cosa es oro, es cobre, es hierro, es un metal la mayoría de los metales son conductores, el 90% de los metales son conductores. Si es una cosa de esas, ¿qué va a pasar entonces? Se va a calentar, ¿no? Y va a Ujú. haber corto. Eso, va a haber un corto. O sea, ¿qué es un cortocircuito? Conectar directamente el positivo con el negativo. Cuando el niño, muy inquieto de nuestro amigo Giovanni, mete el tenedor acá, que no es el único, en todo caso que lo ha hecho, lo que pasa, él cierra el circuito ¿cómo? Pues porque él está aquí parado y toca esto y entonces la corriente se va por el suelo. Se va por el suelo, digamos, y que se conecta con la tierra. Entonces, él hace un puente y se conecta. Y afortunadamente no le pasó nada, pero esto puede llegar a ser mortal, simplemente porque posiblemente, como son tantos voltios, entonces lo suelta rápido. Pero si le pasan muchos amperios, acuérdense que los amperios son la cantidad de electrones que pasan por acá. eh, si le pasan muchos electrones por el cuerpo, lo mata, le para el corazón y listo. Entonces, cuando uno hace un corto, ¿no? Une estas dos cosas, ¿qué pasa? Que toda la energía potencial que hay acá sale corriendo y se va para acá. Entonces, claro, eh, si es un cable muy finito, el cable se calienta y se quema. Si es un cable grueso, pues el cable se calienta, posiblemente no se caliente tanto, posiblemente no pase nada, porque es una pilita, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que es una pilita, pero lo que sí es que la batería se va a descargar naturalmente. Todos estos electrones de acá se van a ir corriendo hacia acá y la batería se va a descargar. Pero si es finito, eh, posiblemente se va a calentar y si es muy finito, posiblemente se va a incendiar, se va a prender, que es la misma idea de esto de la bombilla de Edison, que lo que pasaba era que llegaba la corriente, incendiaba esto, pero en el vacío no hay fuego, no se puede crear fuego. Entonces se quedaba incendiado, se quedaba el rojo vivo, pero no se deshacía, pues hasta que ya pasaba demasiado tiempo y se quemaba. Hoy en día las bombillas no son así, la mayoría no son así. Pero bueno, ¿queda clara la idea? Yo diría que sí, ¿cierto? O sea, la idea está clara en que hay una diferencia de potencial. Pero ustedes, pero ustedes normalmente en su casa, la Carlos, potencia es una relación. Señor, pero las bombillas hoy en día no son así por la parte comercial, porque Edison sí creó una bombilla que prácticamente ha sido eterna, que es la bombilla de los bomberos, que está en Estados Unidos,
estado prendida como que 30 años, creo que ha estado. Y Sí, y está online, uno lo puede ver. Y es dependiendo del material que se use. claro. Pues comercialmente no se puede vender un bombillo que no se va a dañar en 30 años. No, eso es verdad, pero realmente este bombillo que inventó Edison, que tenía este sistema, era muy ineficiente. Además, no sabemos bien si lo inventó Edison o no. Ya parece que el tipo era un poco pícaro, Sí, no se pero, sabe. pero bueno, no Era el importa. típico jefe Eso era que el lleva todos los jefe. méritos. Ajá, exactamente. Pero era muy ineficiente. Y ahorita les voy a explicar un poquito más eso, ¿no? Entonces, la corriente, intensidad y la potencia en vatios. ¿Qué pasa? Que ustedes van y ven la nevera y en la nevera no dice cuántos amperios consume. Dices cuántos vatios consume. O sea que le dice la potencia. Entonces, la nevera le dice Carlos, que tiene, ¿sí? 115 años lleva el pinche bombillo prendido. Uy, juepucha. No, ese bombillo sería un desastre para las Oh, empresas, la para las industria empresas. eléctrica. Claro. Bueno, entonces tenemos que le dicen vatios, ¿no? Entonces, a uno le dicen su cosa de secar el pelo consume 1000 vatios. Su lámpara, las lámparas de ahora, consumen 10 vatios o 20 vatios o lo que sea. ¿Sí? Entonces ahora nosotros tenemos que recurrir a reconocer qué es lo que significan los vatios. Los vatios significan la cantidad de voltaje por la intensidad. Es igual a vatios. Y ustedes saben manejar ecuaciones simples en la que la intensidad entonces se obtiene con la división entre los vatios y los voltios. Si, por ejemplo, este coso de 1000 vatios, voy a poner la calculadora aquí a la mano, entonces tenemos un coso que tiene 1000, bueno, digamos 1300 vatios, entonces vamos a reemplazar y ponemos 1300 vatios y la corriente que son 120 voltios aquí en Colombia. Entonces, 1300 dividido entre 120 nos da 10.8. 10.8 ¿qué? ¿Amperios? Exactamente, 10.8 amperios o la intensidad. Entonces, Densidad. la intensidad es igual a 10.8 amperios. Esta es la única, digamos, que no es la misma la letra con la que se refleja al numerito, a la letrica que se le pone después de. Entonces, son 10.8 amperios que consume el secador y estamos por ahí. Seguramente un bombillo, hoy en día, el máximo bombillo consume 10 o 20 vatios. Entonces, ¿cuánto consume un bombillo? ¿Cuántos amperios? ¿Quién me dice? Un bombillo de 20 vatios, ¿cuántos amperios consume? A ver, jóvenes. ¿Tres? ¿3 amperios? ¿Lo Espere, están, espere, a- espere. lo están adivinando? No, no adivinen. Para eso está la calculadora y la fórmula. 0.08 amperios. 0.08, correcto. 0. No sé, te creo. 0.08 amperios. Bueno, me queda menos de un minuto. Vamos a hacer un descansito, 15 minutos y retomamos, ¿vale? Ok, Tómense un cafecito y nos vemos en 15 minutos. Chao. listo.